Vamos a ir comenzando a las y 5, son y 4, así que ya dentro de poco vamos a ir dando comienzo. Bueno, Bueno, en primer lugar, se les da la bienvenida a ustedes y muy buenas tardes por estar presentes en este ciclo de conferencias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Secretaría de Investigación, a Creando y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bueno, también al doctor quien va a dar la disertación esta tarde, el doctor en biología, Leonardo Díaz. Un poco de él, bueno, él es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y también es docente en la cátedra de Diversidad de Invertebrados. La conferencia que vamos a tener ahora, a continuación, es Interacciones entre microorganismos e insectos, implicancias en el control biológico. Les recuerdo a quienes estén escuchando la charla de esta tarde, ahí el primer mensaje es un enlace para inscribirse en la misma y completan el formulario. Entonces de esta manera van a poder después obtener el certificado correspondiente. Después de la disertación del doctor Díaz, vamos a tener unos minutos por si alguno de ustedes también tiene preguntas. Doctor Díaz, tiene nuestra atención. bueno, voy a apagar la cámara y voy a dar la presentación a ver si por la conexión. Buenas tardes a todos. Ahí vamos a... ¿Está viendo? Sí, se ve, se ve. Bueno. Bueno, yo aprovecho a agradecer también a los organizadores, las secretarías de Asuntos Estudiantiles, Secretaría de Investigación, al Centro de Estudiantes por bueno, invitarme a dar esta charla. Bueno, ya esta primera diapositiva la vamos a pasar porque Jonathan ya me presentó, agregarle simplemente que yo soy biólogo egresado de esta universidad, de la Universidad Nacional de San Juan. Me egresé en el 2005, si mal no recuerdo. De ahí tuve la oportunidad de trabajar como biólogo, sí, primero como técnico en biología y después como biólogo en el programa de control de mosca de los frutos de San Juan, PROSEM. Y después allá por el 2009 me salió una oportunidad de ir a hacer un posgrado, un doctorado a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, esta combinación digamos, de tareas, ¿sí? Información como biólogo con orientación a ecología en la Universidad Nacional de San Juan, el trabajo, pasar por el programa de mosca de los frutos acá de la provincia y después, bueno, toda la formación de posgrado me llevó a desarrollar esta línea que tiene que ver con estudios de, tal como dice el título, ¿sí? De interacciones entre microorganismos e insectos y trabajo en particular con insectos que son de importancia agronómica, ¿sí? Porque son plagas, como así también insectos de importancia sanitaria, son transmisores de diferentes patógenos que generan enfermedades en el humano. Bueno, un poquito también brevemente introducción. Ya mencionó Jonathan que pertenezco a la Cátedra de Diversidad de Invertebrados. Desde ahí formamos un gabinete denominado GEDINA, Gabinete de Estudio de Diversidad de Invertebrados y Antropología Aplicada, donde acá tenemos, les hicimos una especie de resumen de las principales líneas que estamos desarrollando. Trabajamos con ecología y taxonomía de invertebrados, con énfasis, y uno de los principales grupos que trabajamos es con coleópteros, arácnidos y pulícidos, ¿sí? Mosquitos, donde estudiamos tanto, bueno, clasificación, identificación de las especies presentes en la provincia y en otros lugares del país, asociándola a diferentes ambientes, ver el impacto de las actividades humanas sobre las poblaciones de estos invertebrados, entre otras temáticas, ¿sí? Otra segunda línea, fuerte también de reciente
incorporación es la entomología forense, que esta línea está a cargo del doctor Fernando Abayay, que lo tenemos creo ahí como espectador, me parece verlo por ahí. Bueno, es una línea, Fernando también tiene una historia parecida a la mía, los dos estudiamos en esta facultad, nos formamos con el biólogo Fernando Murúa, fuimos a hacer especializaciones afuera, posgrados, y ahora estamos de nuevo, nos volvemos a reunir de nuevo bajo la dirección de Fernando, nuevamente con nuestras líneas. Bueno, Fernando desarrolla entomología forense, es una línea reciente, como les comentaba, con muchas temáticas para estudiar, es decir, hay muchas cosas para desarrollar. Se ha estudiado, se ha llegado digamos, a avanzar mucho con la entomología forense, pero hay muchas otras cosas por estudiar y bueno, Fernando, en conjunto con el grupo, lleva adelante esa línea. Y una tercera línea es el control biológico de insectos, que es la línea que yo me aboco un poco más fuerte a esta línea, ¿sí? Que es el estudio de diferentes organismos que puedan ser utilizados para controlar poblaciones de insectos, tanto de importancia, como les comenté recién, de importancia económica, porque son plagas de cultivo, como así aquellos que son de importancia sanitaria. Y bueno, en función, digamos, bajo esta temática es donde se va a desarrollar la charla de hoy. Bueno, voy a hablarle particularmente de los microorganismos endosimbiontes, ¿sí? Los insectos a lo largo de su historia y su evolución han logrado generar estrechas relaciones con una diversidad muy grande de microorganismos, ¿sí? Estas relaciones tan estrechas llevan a proporcionar diferentes adaptaciones fisiológicas y ecológicas muy interesantes, y que algunas vamos a ver ahora a lo largo de la charla. Bueno, estos endosimbiontes podemos agruparlos principalmente en tres, por su ubicación y su función. Entre ellos podemos nombrar a los que forman parte de la microbiota intestinal, ¿sí? Como ejemplo podemos mencionar algunos áfidos, ¿sí? Que no pueden degradar por sí solo celulosa y están acompañados, digamos, por una microbiota intestinal que colabora con esta función, ¿sí? Y la ausencia de esta microbiota no permite este proceso vital para después obtener, digamos, esa celulosa nutrición para el insecto. Sí, otro ejemplo también que podemos citar es el caso de los insectos hematófagos que consumen sangre, ¿sí? Necesitan digerir esa sangre, digerir la hemoglobina, para de ahí posteriormente obtener energía, ¿sí? Para todos sus procesos. Y también esta función por sí solo no lo pueden hacer estos insectos, requieren sí o sí de una microbiota acompañante que se encarga de hacer estos procesos. Otro gran grupo que podemos mencionar son los endoparásitos, ¿sí? Parásitos como tripanosomas, plasmodium, leishmanias, ¿sí? Que son transmitidos por diferentes insectos y que son los encargados de provocar, digamos, enfermedades en humanos. ¿Sí? Los insectos, la interacción que hay acá, el insecto, digamos, no le pasa nada por ser esta interacción, ¿sí? Él no se enferma, simplemente es un organismo en el cual estos microorganismos se van a replicar y se van a transmitir, ¿sí? Lo que mencionamos como vectorizar. Para estos dos casos, tanto la microbiota intestinal como los endoparásitos, las interacciones no se logran, digamos, no se transmiten verticalmente, digamos, de padres a hijos. Estas interacciones las logran al encontrar estos microorganismos en el ambiente, ¿sí? La microbiota intestinal la adquieren por el entorno donde ellos viven, se alimentan, donde se desarrollan. En el caso de los endoparásitos, lo adquieren por su ecología de ser insectos hematófagos cuando toman sangre de un vertebrado que tiene el parásito, ¿sí? El microorganismo, y lo incorpora luego a este vector. Y una tercera agrupación son los intra y los extracelulares. Se conocen microorganismos extracelulares,
¿sí? Que también están implicados en la obtención de ciertos nutrientes, ciertos procesos fisiológicos que ayudan al desarrollo del individuo, ¿sí? Algunos ácidos también, bueno, se han encontrado con estas interrelaciones, algunos hongos o levaduras también que cumplen estas funciones. Y como intracelulares, tenemos algunos, esto ya está un poco más desarrollado y más conocido, hay bacterias del género Busnera, que se van a alojar en una región particular, que es esto que están viendo, el puntero se ve, ¿no? Hola, hola. Sí, se nota, bueno, Leo. perfecto. Bueno, Sí, se nota. Esta región que está de verde acá es un órgano, ¿sí? Que está constituido por células adiposas especializadas en alojar microorganismos, ¿sí? Hay muchos insectos que ya han desarrollado este órgano, ¿sí? Es una cavidad exclusiva para los endosimbiontes. Y acá ocurren procesos como, por ejemplo, reciclado de desechos nitrogenados que generan los insectos. Pueden hacer el reciclado estos microorganismos y utilizan entonces digamos, estos simbiontes acompañantes para poder generar este proceso. Bueno, como estos, es decir, podemos citar un montón, hay muchos avances y muchos estudios sobre diferentes especies de microorganismos, y tanto levaduras, hongos como bacterias, que cumplen todas estas, tienen esta función. En base a estas asociaciones tan estrechas, ¿sí? y entre los invertebrados y artrópodos y las bacterias, es que los diferentes investigadores se han propuesto manipular, es decir, hacer uso del conocimiento de la función de estos microorganismos y de esta manera manipular estos endosimbiontes para poder controlar o bien una especie que es, o controlar la especie de importancia sanitaria o agronómica, o controlar, digamos, la transmisión de enfermedades, ¿sí? Si uno conoce cuál es el parásito que ingresa, cuál es la vía, por dónde va, qué necesita para desarrollarse, uno podría generar estrategias para controlar y evitar que se desarrolle el parásito dentro de los insectos. Entonces, todos estos son postulados, es decir, la facilidad hoy en día, el avance biotecnológico que permite manipular, estudiar y manipular todos estos microorganismos, hacen a que estas técnicas hoy en día están siendo muy estudiadas y muy avanzadas, y bueno, les voy a comentar enseguida de algunas que ya están dentro de programas, ¿sí? De programas nacionales y regionales de control. Bueno, un poco como para comentarles cómo estudiamos estos microorganismos, cómo hacemos para estudiar los microorganismos dentro de los insectos. Bueno, básicamente podemos agrupar también en 3 estrategias, a través de microscopía, ¿sí? Hoy en día el avance tecnológico de la microscopía es inmenso, ¿sí? Nos permite, una de las microscopías más específicas es la electrónica, ¿sí? Acá tenemos ejemplo de un microscopio electrónico, no es algo que por ahí estamos acostumbrados a ver en la mesada como estudiantes de laboratorio, son estructuras grandes e inclusive hasta habitaciones, ¿sí? que constituyen estos microscopios, microscopios confocales, ¿sí? Nos permiten hacer observaciones morfológicas, estructurales. Esto es una bacteria que ya vamos a hablar más adelante, de esta bacteria en particular, ¿sí? Fíjense acá la escala son 0,5 micras, así que es un individuo de aproximadamente 2 micras. Fíjense el detalle de la foto, digamos, de la célula. Se puede ver la espora, estas bacterias son formadoras de esporas, y un cristal, que después vamos a hablar de estos cristales que generan toxinas, y un detalle muy importante. Si nosotros podemos acceder a una buena microscopía, podemos, por lo menos desde el punto de vista morfológico de los microorganismos, podemos llegar a algunos detalles muy importantes. Bajo esta misma técnica, combinada con fluorescencia, esto es una imagen
de un trabajo que hicimos con mosquitos. Esto que ven acá arriba son levaduras marcadas con una proteína fluorescente, ¿sí? Me faltó la fotito de la levadura sin la fluorescencia, ¿no? Pero bueno, estas son células de levadura, de Saccharomyces, que está marcada con una proteína fluorescencia. Cuando uno combina microscopía más fluorescencia, ve así, ¿sí? Ve células fluorescentes. Lo que nosotros hicimos en este trabajo fue alimentar a larvas de mosquitos con estas levaduras marcadas fluorescentes, ¿sí? Y ver qué pasaba, que es un poco lo que están viendo acá. Es decir, veíamos que ingresaban al intestino, se alojaban en los ciegos gástricos, y un poco, bueno, la idea de este trabajo, después surge otra cosa, no justamente con esta levadura marcada, queríamos ver si se heredaba de alguna manera esta levadura como fuente de alimento a la descendencia, y bueno, terminamos encontrando otra cosa que después más adelante les cuento. Pero bueno, esto es otro ejemplo de cómo con microscopía más fluorescencia uno puede estudiar qué pasa con estos microorganismos dentro de los insectos. Y acá el detalle del intestino disectado, digamos. Acá sí pueden ver, digamos, el intestino, bueno, igual que acá, sin fluorescencia y con fluorescencia, como podemos ver. Otra técnica o estrategia que se usa es la microbiología. ¿Sí? Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, que esto es un intestino sí, disectado de una larva de mosquito, y queremos saber cuál es la flora acompañante de los microorganismos que se encuentran acá en el intestino. Entonces sacamos porción del intestino, hacemos diluciones, ¿sí? Diferentes diluciones, y después se siembra en una placa. Aquellos que cursaron microbiología conocen esto. Después, bueno, hacemos un aislamiento, un sembrado, ¿sí? Y por, digamos, el crecimiento, coloración, digamos, cómo visualizamos las colonias en la placa, podemos llegar a determinar que dentro de este intestino, por ejemplo, acá podemos hacer rápidamente esto, podría ser una colonia diferente, este más clarito una colonia también, esto diferente, bueno, acá no sabemos. Esto también lo podemos combinar con microscopía, ¿sí? Sacamos un preparado de cada una de estas colonias que creemos diferente y tratamos de confirmar si morfológicamente son similares o no. Y bueno, nos permite hacer algunos ensayos como este. Por ejemplo, este es un ensayo que hicimos donde aislamos diferentes microorganismos del intestino de mosquito, los criamos, los cultivamos, perdón, individualmente, ¿sí? Cultivamos una microalga, una cianobacteria, una bacteria, una levadura, y el control, que es una combinación de todos estos compuestos, de todos estos organismos, perdón, y veíamos qué pasaba y cómo influenciaba cada uno de estos microorganismos en el desarrollo del mosquito, ¿sí? Acá pueden ver que la de levadura, con levadura exclusiva, más o menos se desarrollan similar al control, ¿sí? Con la bacteria sí tiene un desarrollo, vienen acá superando a los demás, pero después, bueno, baja sobre el final, y con microalga y cianobacteria un desarrollo menor. ¿Sí? Esta es una foto tomada entre los 5 y los 10 días, ¿sí? Individuos que nacieron el mismo día, de la misma postura de huevos, nacen al mismo día, ¿sí? Al mismo hora y momento, y se alimentan con cada uno de estos microorganismos en particular, ¿sí? Solamente microalgas, cianobacteria, bacteria. Bueno, fíjense entre estos días las diferencias, ¿sí? Que hay de desarrollo. Entonces uno puede, bueno, de acá inferir cuál sería uno de los microorganismos principales en el desarrollo de larvas de mosquito. Y finalmente otra técnica que usamos es biología molecular, ¿sí? Nosotros a través de técnicas moleculares uno puede hacer, por ejemplo, de las colonias que anteriormente veíamos, uno selecciona cada una de esas colonias que cree diferente, hace una amplificación, que es esto que están viendo acá arriba, y son todas colonias que uno veía diferente, un gen específico. Después por una técnica que se llama RFLP, que es una enzima de corte, ¿sí? Que corta en ciertos sitios del ADN, va a dar un bandeado, que es lo que están viendo acá. Y estas bandas van a ser diferentes cuando la secuencia de ADN es diferente. Y entonces, con un simple gel, más esta técnica, sí, uno puede llegar a inferir cuál de estos microorganismos podrían ser diferentes. Es decir, estos veíamos todo diferente, pero después hacemos el RFDP y terminamos determinando que son lo mismo.
pueden haber sido colonias en diferentes estados, entonces por eso veíamos diferencias o alguna otra cosa. ¿Sí? Acá podemos ver que este bandeado es diferente a este, entonces esto podría ser una especie diferente, ¿sí? Igual acá, bueno, todo esto que está señalado con flechas son los que aparentemente podrían ser colonias diferentes. Y siguiendo con las técnicas de biología molecular, otra técnica utilizada es no hacer esto, ¿sí? O después de esto hacer lo que sigue, que es hacer de nuevo una extracción de la colonia que pensamos diferente, la extracción de ADN, después se hace una amplificación y se manda a secuenciar. ¿Sí? Se manda a secuenciar y después se obtiene la secuencia del fragmento que se amplificó y por, digamos, comparación y después alineamiento, existen programas especiales para analizar estas secuencias, podemos llegar a determinar si son especies diferentes o no. ¿Sí? Esto, hay bases de datos donde se vierten toda esta información. Acá nosotros podemos llegar a la conclusión de que es algo diferente, una colonia es diferente a la otra, por ejemplo, esta es diferente a esta, pero es una colonia conocida porque está en la base de datos. Y nos podemos encontrar con algunos casos donde no es una colonia, si son diferentes y encima no son conocidas, pues no están en la base de datos o por lo menos nadie la subió. Entonces, bueno, se pueden encontrar cosas muy interesantes y bueno, y acá afinamos bien lo que es la identificación. Todas estas estrategias que nombré anteriormente se usan generalmente combinadas. Si uno empieza con una microscopía, si digamos, dispone un buen microscopio, después hace algo de microbiología y después termina haciendo molecular para llegar bien al nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al género y especie del organismo que está viendo, observando y que quiere estudiar. Bueno, disculpen, voy a tomar un poquito de esto. En este contexto, digamos, y usando estas técnicas, ya allá por el 1924, Herting y Wolbach, viendo bajo microscopios electrónicos células reproductivas de mosquitos, en particular mosquitos Culex pipiens, observan que habían unas ciertas vacuolas, que es esto que están viendo acá, y pequeños corpúsculos en el interior, ¿sí? A lo que le van a dar el nombre de Wolbachia pipientis, ¿sí? Wolbachia por el apellido de uno de los autores y pipientis porque sale del mosquito Culex pipiens. Posteriormente, en el año 1971, Jenny Bard, haciendo estudios de cruzamiento entre diferentes colonias de insectos que ellos tenían en el laboratorio, hacían cruzamientos con la intención de generar diferentes líneas y colonias para hacer otros tipos de investigación, encuentran que algunos cruzamientos de ellos eran incompatibles, es decir, que veían, había descendencia, ¿sí? Las hembras ponían huevos, pero estos huevos eran inviables, ¿sí? No había desarrollo de larvas. Y bueno, y después asocian a que este efecto que estaban viendo se encontraba asociada a la presencia de bacterias, ¿sí? de Wolbachia en algunas de sus colonias. Hoy en día, se conoce que aproximadamente el 70% de los invertebrados son portadores de alguna cepa de esta bacteria de Wolbachia. Y se han caracterizado y observado diferentes fenotipos, ¿sí? Que le llaman, que es el efecto que produce fenotipo. Cuando digo fenotipo ahora es el efecto que provoca la bacteria en el hospedador. Algunos menos frecuentes, ¿sí? Como el caso de la feminización, ¿sí? En algunos isópodos, ¿sí? en lepidópteros y hemípteros encontraban este efecto, ¿sí? Acá lo que está indicando, bueno, macho y hembra, ¿no? Y no infectado el gris, infectado el rojo, cruzamientos entre machos infectados con hembras no infectados, se genera una feminización. Estos en insectos normalmente la descendencia siempre es un 50 y un 50, ¿no? 50 machos y 50 hembras, y observaban que
los machos, la proporción de machos que tenían que ser genéticamente machos se convertían en hembras funcionales, ¿sí? Y todos portadores de la bacteria. Otro efecto es partenogénesis, ¿sí? En algunos ácaros, himenópteros, que, digamos, sin necesidad de una fecundación, de un cruzamiento entre un macho y una hembra, las hembras podían, portadoras de la bacteria, generaban descendencia, todas hembras y todas infectadas. Muerte de machos, ¿sí? Acá ya con pseudoescorpiones, lepidópteros, dípteros y coleópteros. En cruzamientos machos no infectados con hembras infectadas, había descendencia, pero solamente era viable la de hembras, ¿sí? Los machos morían en el tiempo. Y finalmente el fenotipo más distribuido entre todos los invertebrados es la incompatibilidad citoplasmática. ¿Y esto ocurre cuando? Acá tenemos dos casos, es decir, no ocurre, es decir, las hembras siempre portadoras van a dejar descendencia. Si acá tenemos un cruzamiento entre un macho portador con una hembra, perdón, macho no portador con una hembra portadora, hay descendencia de machos y hembra normal, no hay feminización, no hay muerte de machos, sí, pero todos son portadores de la bacteria. Y cuando se cruza un macho portador con una hembra no portadora, no hay descendencia, se genera esta incompatibilidad citoplasmática. Bueno, hoy en día se conoce que hay principalmente dos tipos de incompatibilidades. Esto es lo que les mencioné recién, la unidireccional y bidireccional. Unidireccional es el ejemplo de recién, ¿sí? Los simbolitos con colores son que están infectados con la bacteria. La hembra siempre va a dejar descendencia, se cruce con un macho portador o un macho no portador, pero en cruzamientos macho portador con hembra no portadora no hay descendencia. Y la bidireccional se da cuando se cruzan cepas diferentes de esta bacteria, ¿sí? Macho y hembra con la misma bacteria hay descendencia, pero un macho portador de una cepa cruzado con una hembra diferente, por una hembra con otra cepa no hay descendencia, ¿sí? Y eso ocurre en las dos direcciones. Y acá tenemos el caso contrario. Macho portador azul con hembra portador amarillo no hay descendencia. Bueno, esto trajo un auge muy importante, el descubrimiento de estos fenotipos, y se propusieron como técnicas análogas a la técnica del insecto estéril, ¿sí? Que es la que, si algunos tuvieron oportunidad de conocer el proseno o algún momento le cayó una bolsita con pupas pigmentadas, bueno, eso tiene que ver con esta técnica. Son insectos que acá en el Prosén San Juan se crían y se irradian. Esa radiación genera esterilidad en el macho. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el cruzar machos estériles con la hembra de silvestre no hay descendencia. Entonces, bueno, haciendo analogía a eso, porque esta bacteria generaba lo mismo, se propone, bueno, estudiar para la aplicación del uso de esta bacteria como controladora biológica. Y bueno, la ventaja es no necesitar la irradiación, que la irradiación en sí trae un montón de otros efectos, no solamente de esterilidad, es decir, muchas veces hay deformación de alas, de patas, que tienen que ver con la competitividad de los insectos y que en este caso con la bacteria no pasaría. Bueno, respecto a mosquitos, que es lo que se va a basar esta charla y una de las líneas que yo sigo, como les comenté, perdón que me quedó de atrás para adelante, pero bueno, Culex, especies de Culex ya se conoce, que es lo que les presenté al principio, ¿sí? Ahí se descubre, se sabe que las poblaciones son portadoras nativas. Anófeles, perdón, me estoy comiendo antes de mostrarle y hablar de estas especies. Lo que estamos viendo acá son las principales especies de los mosquitos que transmiten las enfermedades más importantes en humanos, ¿sí? Culex transmite encefalitis, diferentes encefalitis, ahí es allí el vector del dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, y anófeles del paludismo, ¿sí? Entonces se centraron los estudios en estas especies pensando en controlar las enfermedades, y controlar el mosquito para controlar la enfermedad. Culex ya hablamos, anófeles hasta no hace mucho tiempo, hasta 5 años atrás no habían poblaciones nativas, ahora se encontró una población portadora nativa en África, se está estudiando los efectos, y Aedes aegypti hasta el momento no se ha encontrado,
poblaciones nativas, justamente el mosquito de mayor importancia, de mayor distribución y de mayor importancia sanitaria a nivel mundial, por todas las enfermedades que mencionaba. Pero bueno, como la ciencia avanza y la tecnología avanza, para la gente que trabaja en estas temáticas no fue un impedimento, porque desarrollaron una técnica que es la microinyección, que es lo que se representa acá. Esta técnica consiste en transferir citoplasma infectado con la bacteria desde un individuo portador a un individuo no portador, ¿sí? Se puede hacer en adultos, que es lo que están representando acá, se hace por el espiráculo respiratorio, o se puede hacer en el huevo, ¿sí? Antes de que empiece a desarrollarse el embrión. De esta manera, bueno, son técnicas, digamos, que son eficientes, pero muy laboriosas, es decir, el porcentaje de infección a través de estas técnicas es de 0,01%, así que hay que pinchar mucho adulto y muchos huevos para lograr que la bacteria se establezca. En sí, bueno, no hay equipos acá en Argentina, es decir, en otros lados del mundo sí hay. Si uno quiere desarrollar esta técnica se tiene que ir del país. Y bueno, son agujas súper finas manejadas con una computadora y un robot para poder lograr la inserción, digamos, exacta y no dañar ni el huevo, ¿no? ni al adulto. Bueno, entonces hoy en día tenemos ya Aedes aegypti infectado artificialmente con Wolbachia. Y a partir de eso, bueno, surgen diversos estudios, es decir, se estudiaron diferentes cepas. Si bien Wolbachia pipientis tiene una especie de una bacteria, sí, hay diferentes cepas que depende del organismo que se saca, ¿sí? Del tipo de invertebrado. Entonces, bueno, probaron diferentes a ver qué pasaba con Aedes aegypti. Y bueno, lograron con una cepa obtener este efecto de incompatibilidad citoplasmática, que es la que les mencioné hace un ratito. Otro efecto con otra cepa importante que lograron es el acortamiento del periodo de vida de Aedes aegypti, y que esto tenía mucha implicancia con el control porque, digamos, la capacidad vectorial de estos insectos tiene que ver con el tiempo de vida que tienen, digamos. Porque digamos, el virus, en el caso del dengue, o un plasmodio, en el caso de un parásito, necesita un periodo dentro del insecto para poder, digamos, ingresar, replicarse, pasar la barrera intestinal, llegar a la hemolinfa, de la hemolinfa migrar a las glándulas salivales y de esta manera poderse transmitir. Si nosotros acortamos el periodo de vida de los insectos, estos procesos no cumplen con sus tiempos y no se pueden desarrollar, y de esta manera estaríamos evitando la transmisión. Y el efecto más importante, y que trajo un auge muy grande en esta estrategia basada en Wolbachia, es que encontraron con una cepa en particular que los individuos, cuando los infectaban con esta cepa, bloqueaban a los patógenos, ¿sí? Es decir, Aedes aegypti lo infectaban con la bacteria, después le daban virus para, digamos, que se infectaran con virus, y el virus no podía replicarse, ¿sí? Entonces, de esta manera, a modo de cura, es decir, vacuna, es decir, sería vacunar al mosquito para que no pueda transmitir el virus, es la estrategia que se propone, ¿sí? Y bueno, esto tiene toda una connotación desde el punto de vista ecológico, porque muchas veces trabajar con estas temáticas por ahí tienen algunos, digamos, algunas posturas de que, bueno, nosotros queremos controlar porque nos hacen mal, pero un mosquito en particular, una plaga, pero bueno, estamos afectando algo al ecosistema porque estos insectos cumplen alguna función. Entonces, bueno, mediante esta técnica no estaríamos controlando, no haría falta eliminar a Aedes aegypti, sino la técnica consistiría en diseminar la bacteria en las poblaciones de aegypti, que el mosquito ande por ahí dando vuelta, picándonos tranquilamente, siendo parte de cadena trófica de otros insectos, invertebrados, de anfibios, pero no puede transmitir el virus, ¿sí? Entonces, esto trajo mucho auge, y tiene todo un tiempo de desarrollo. Acá tenemos una cronología del 24 que se descubre todo lo que veníamos hablando, los efectos, en qué especie están, la microinyección.
la elección de una cepa de interés y con un fenotipo de interés, y ya en el 2011 se logra hacer una liberación en Austria, ¿sí? De un ensayo a campo para ver si, bueno, todo esto que se veía en laboratorio, pasaba lo mismo en el campo. Hoy en día hay 3 programas nacionales, uno en Brasil, otro en Colombia y otro en Austria, que basado en estas técnicas están liberando mosquitos infectados, ¿sí? Para combatir el dengue, ¿sí? Lo que pretenden es que los individuos nativos no portadores se crucen con las hembras portadoras y estas hembras dejen descendencias infectados, como veíamos al principio, entonces que de a poco se vaya como refrescando, por decir una manera, la población de no infectados con infectados, y de esta manera que la población de mosquitos no esté eliminada, pero sea incapaz de transmitir el virus. Bueno, y en este contexto son las 2 líneas principales que yo tengo como líneas de investigación y que trabajamos desde el grupo. Los proyectos se basan en mosquitos, ¿sí? De importancia sanitaria, y en mosca de los frutos. En mosquitos, desde bueno, mi comienzo del doctorado hasta la actualidad, seguimos desarrollando actividades, y es en lo que les voy a presentar ahora al final resultados de una publicación. Y bueno, y este mismo concepto, como para, digamos, como plan para mi ingreso a carrera, en el que lo logro concretar en 2019, se propone trabajar con Wolbachia en mosca de los frutos, ¿sí? Para ofrecerle al programa de control de mosca de los frutos de la provincia, y esto después, ¿no es cierto?, se puede traspolar a otros lugares, a otros países, moscas infectadas, para hacer una técnica análoga a la TIC, ¿sí? En ese consiste este proyecto con mosca de los frutos. Bueno, entonces, siguiendo la línea de mosquitos y Wolbachia, y como les comenté, esto arranca desde los comienzos del doctorado ya en el 2009, y entre otros resultados, logramos este resultado que fue publicado en la revista Scientific Report, donde nosotros determinamos que poblaciones de Culex quinquefasciatus que portaban Wolbachia eran menos susceptibles a bacterias entomopatógenas. Ya vamos a hablar de bacterias entomopatógenas para aquellos que no conozcan, ponerlos en tema, ¿sí? Pero bueno, este resultado es un resultado que hasta ahora no se había, es un fenotipo, ¿sí? Que no se había descrito para esta bacteria. Si bien se sabía que bloqueaba patógenos, así como virus y parásitos que causan enfermedades en humanos, no se había encontrado esto, ¿sí? Que bloqueaban, no bloqueaban, sino que las colonias que tienen esta bacteria son menos susceptibles a una bacteria entomopatógena que se usa para el control de estos insectos, ¿sí? Estas bacterias son usadas hoy en día en programas de control como un bioinsecticida. Bien, entonces, bueno, tuvo un buen impacto, fue aceptado en una revista muy importante, ¿sí? Sobre estas temáticas. Y bueno, y se logra, digamos, con un grupo, estos, digamos, es mi último granito de estrujada de la tesis de doctorado, que se hace principalmente en colaboración con gente de Mar del Plata, ¿sí? Florencia Gil, Nicolás Lazarte y Corina Verón, digamos, forman parte hoy en día del Inbiotec, un instituto de CONICET de Mar del Plata. Alejandra Perotti es una investigadora argentina radicada en el Reino Unido, trabaja en la Universidad de Reading, y bueno, y yo desde acá colaborando, digamos, con, es decir, ensayos que comenzaron con mi doctorado y se concluyeron con todo el grupo, y trabajamos particularmente con una línea que se generó con mosquitos de la provincia de San Juan, ¿sí? Generamos una línea portadora de Wolbachia con mosquitos de acá de San Juan. Bueno, entre otros resultados importantes de esta publicación, ya enseguida entro el detalle de esto que les presenté en el título, también se aporta información
sobre la distribución de la bacteria en Sudamérica, ¿sí? Esto que ven acá es lo que se conocía. Acá realizamos una caracterización molecular profunda, es decir, utilizamos una batería de 14 genes para determinar haplotipo y grupo al que él pertenecía, que bueno, que asociamos con lo conocido hasta el momento, que tenían que ver con haplotipos presentes en América, ¿sí? Y algunos en Europa también. Bueno, esta imagen que ven acá es resultado del análisis de todos estos genes que les mencioné recién. Esto, digamos, novedad no es muy grande, es decir, determinamos que está en el grupo B dentro de la caracterización de Wolbachia, ¿sí? Que es similar a otras especies de Culex, inclusive Culex quiquefasciatus está acá, y este es nuestro Culex. Fíjense que, bueno, que son similares, serían similares. Determinamos también que líneas portadoras, ¿sí?, de la bacteria, que es este gráfico que estamos viendo acá, machos positivos cruzados con hembras, digamos, no portadoras de la bacteria, había incompatibilidad citoplasmática, o sea que podía proponerse como controladora biológica, ¿sí? Este es el control donde tenemos no portadores con no portadores, hay descendencia, este es el porcentaje de eclosión de los huevos. También hicimos un aporte, esto como modo de control de ver la efectividad. Uno de los controles que se hace, porque nosotros podemos decir, bueno, cruzamos dos individuos y no hay descendencia, pero nos tenemos que asegurar que ese individuo fue fecundado. Y hubo un cruzamiento y los espermatozoides llegaron a las espermatecas de las hembras. En Culex quiquefasciatus no había mucha información, no había imágenes, aportamos imágenes. Esto es una espermateca, ¿sí?, de una hembra que no fue fecundada, y acá lo que pueden observar es la espermateca y los espermatozoides, y una vez que uno rompe la espermateca de una hembra fecundada. Sí, entonces lo que nosotros hacíamos después de hacer estos cruzamientos y ver que hay incompatibilidad, asegurarnos de que esa hembra había estado fecundada y asociar exclusivamente, digamos, esa incompatibilidad a la presencia de la bacteria. Bueno, con esto tenemos control y, bueno, aportamos información, imagen sobre las espermatecas y cómo se observan los espermatozoides de Culex quiquefasciatus. Bueno, todo esto fueron aportes que están en este mismo trabajo, pero el aporte más importante surge de acá, surge de una observación que se hace en las colonias. Esta es una foto de las colonias del insectario que tenemos en el Inbiotec de Mar del Plata. ¿Qué se observó? En este insectario, bueno, tenemos líneas portadoras de la bacteria y líneas no portadoras de la bacteria, por los que se hacen los cruzamientos y se ve todo esto de incompatibilidad que les comenté recién. ¿Qué observamos? Que si bien las eclosiones eran similares, lo que están viendo acá es es decir, en gris es Wolbachia negativo y en negro Wolbachia positivo. Porcentaje media de eclosión de huevos, lo que están viendo acá. Habían posturas similares, los individuos eclosionaban más o menos las mismas cantidades, pero algo que nos llamó la atención era de que las poblaciones y las líneas no portadoras tenían menor supervivencia, ¿sí? Este es un gráfico de supervivencia. Lo que están viendo acá en gris clarito son las no portadoras. Entonces, bueno, dado estas observaciones, nos surgió la pregunta, y dada la posibilidad, porque en el laboratorio de Mar del Plata otra línea que se trabaja fuerte es con entomopatógenos, teníamos diferentes cepas de entomopatógenos para probar. Dijimos, bueno, si son menos supervivientes, probablemente digamos, no resistas tanto a patógenos externos. Entonces, bueno, probemos a ver qué pasa. Inoculemos ambas líneas, portadoras y no portadoras de Wolbachia, con entomopatógenos, a ver qué pasa. Bueno, acá rápidamente, como para comentarles y para saber cómo funciona un entomopatógeno, que es lo que nosotros le dábamos de comer le inoculamos a estos individuos. Un entomopatógeno en general funciona así: es una bacteria que tiene que ser ingerida por un insecto susceptible. Se va a generar una solubilización en el intestino. Después acá se va a generar una protoxina
¿sí? Que por las proteasas intestinales que tienen ciertos insectos, la van a convertir en una toxina activa. Y esta toxina activa se va a unir a un receptor de membrana que se encuentra en las células epiteliales del intestino medio, que es esto que ven acá, y va a generar poros, poros de membrana. Estos poros lo que hacen son perforaciones del intestino, el intestino se rompe del insecto y se muere. Es una estrategia muy, es decir, como que se está usando actualmente a base de un producto biológico y bastante específica porque no en todos los insectos pasa eso, ¿sí? Bueno, esto es tendiente a minimizar, ¿no es cierto? Esto se desarrolla tendiente a evitar el uso de insecticidas de naturaleza química que tienden a ser más generalistas. Esto es una técnica más un poco dirigida al insecto que se quiere controlar. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Usamos diferentes cepas. Hicimos un ensayo donde necesitamos tener colonias para esto, saber que están sanas, ¿sí? Se dividieron en diferentes contenedores, ¿sí? Portadores y no portadores, y se inocularon, ¿sí? Con diferentes concentraciones, que es un poco lo que no vamos a entrar acá en detalle, pero bueno, esto es para después determinar la concentración letal 50, que es digamos, un valor que se calcula para después poder formular los insecticidas biológicos o químicos, se usa para cualquiera de los dos. Esto significa la concentración letal 50, es que el 50% de la población que uno inoculó se murió, ¿sí? Entonces, esto se hace con diferentes diluciones, se inocula y se calcula. Bien, acá tenemos, bueno, usamos 3 cepas diferentes, 2 de Bacillus y una de Licinobacillus, y los resultados que observamos son estos que ven acá. ¿Sí? Para ayudarlos a interpretar, esta es la concentración letal 50 de un individuo portador de la bacteria, de las poblaciones, perdón, portadoras y de las no portadoras. Los valores que ven acá tienen que ver con la concentración que uno tiene que inocular a estos individuos para que se mueran, ¿sí? Entonces, fíjense en las diferencias 0,37 contra 0,28. En este caso en particular, que no es una diferencia muy marcada, pero había que inocular más para lograr matar 50% de la población. Una diferencia más marcada se encuentra con la segunda cepa, donde hay que inocular casi el doble, 0,128 contra 0,072, ¿sí? A la portadora de la bacteria contra la no portadora, y bien marcada con Licinobacillus, donde 0,2 contra 0,55, pero 0,055. Estos resultados nos permitían observar esto, es decir, que aquellas líneas que tenían la bacteria eran menos susceptibles al entomopatógeno que le estábamos, a la bacteria entomopatógena que le estamos suministrando. Acá podemos ver más detalle. La anterior a la tabla es el análisis del PROBIT. Esto después todas estas concentraciones se meten en un programa y da el resultado. Acá ya trabajamos con concentraciones similares para hacer algunos estadísticos, aplicar algunos estadísticos, ¿sí? Se encontraron diferencias significativas con BTI-H14, ¿sí? Este es el total es decir, todas las concentraciones juntas contra todas las concentraciones juntas. Fíjense el porcentaje de mortalidad, ¿sí? Que es menor con la portadora de Wolbachia contra la no portadora. Y acá el detalle, digamos, esta gráfica que ven acá, estamos viendo a medida que vamos aumentando la dosis, va a aumentar la mortalidad, ¿sí? Que es lo que tenemos en la I, y siempre la mortalidad a misma dosis es mayor en la no portadora. Bueno, esto ocurrió no significativamente con FCC41 y sí significativamente con esta que tenía una marcada diferencia en el resultado de la concentración letal que les mostré recién, ¿sí? Donde aquellas portadoras se morían menos que las no portadoras, ¿sí? Con la diferencia también cuando uno analiza aumentando la concentración, ¿sí? Menos mortalidad portadora, más mortalidad a misma concentración la no portadora. Y bueno, esto como les comenté al principio, bueno,
fue muy bien aceptado por, digamos, por la revista, por los editores, tuvimos muy buenas devoluciones sobre los resultados. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que las líneas de Culex fasciatus, portadoras de Wolbachia, fueron menos susceptibles a las 3 cepas entomopatógenos que trabajamos, ¿sí? Una línea que sale de una población de San Juan, de Culex, y se lleva al laboratorio y se hace este ensayo. Esto es la única, digamos, conclusión certera que tenemos. Todo lo que viene acá son hipótesis, y, digamos, disparó este trabajo nuevas preguntas, como pasa con todo cuando uno va investigando y va estudiando. Cada respuesta por ahí es una sola respuesta y son muchas más las preguntas. Bueno, en nuestro caso el resultado, digamos, fuerte es uno, pero se nos abre un montón de preguntas: ¿por qué pasa esto? Hipotetizamos diferentes posibilidades que las asociamos a algún desbalance de la flora intestinal que se provoca en el insecto por este simbionte, debido a la generación de factores de virulencia, enzimas extracelulares degradativas, proteínas antibacterianas. Todo esto se conoce en otros microorganismos, no en Wolbachia, pero pensamos que podría pasar algo similar en este caso por lo que se está generando este efecto. Se conocen otros microorganismos que algunos generan estos factores de virulencia, generan proteínas antibacteriales, antibióticas, para competir con otros microorganismos que están dentro del insecto, y de esta manera logran, digamos, eliminar a otros microorganismos. Pensamos que podría ser algo de esto, no lo sabemos, hay que seguir estudiando para ver si es este el efecto por el cual la susceptibilidad es menor con los portadores de Wolbachia. Y otro postulado, otra hipótesis, es que los individuos portadores de la bacteria tienen una respuesta inmune aumentada. Esto es un poco más, por ahí algo más que hay que trabajarlo mejor, ¿no? Y postular un poco más lejos a lo mejor de los anteriores. ¿Por qué? Porque esto se ha encontrado, y sí se conoce para Wolbachia, cuando uno infecta artificialmente a una línea, porque se vio mucho con Aedes aegypti. Al meter un organismo exógeno en el hospedador, el organismo detecta que hay algo diferente, entonces eleva su sistema inmune para tratar de eliminar este organismo. Entonces, bueno, eso es una de las postulaciones por el cual se cree que el virus no puede vivir dentro de Aedes aegypti. Es decir, como se le eleva el sistema inmune ataca al virus y no lo deja replicarse. En este caso en particular, nuestra población es una población portadora nativa, no hicimos microinyección. Y tampoco sabemos, porque esto también puede tener que ver con la evolución, es decir, estas interacciones se van generando con la evolución y con el tiempo. No sabemos cuánto tiempo tiene esta bacteria dentro del insecto, dentro de Culex. Si quizás fuese una etapa temprana digamos, de simbiosis, probablemente el insecto está recién recibiendo la bacteria y puede estar con este sistema inmune elevado, pero si quizás ya la adquirió, digamos, como un simbionte obligatorio que ya está de hace tiempo coexistiendo, probablemente esto no ocurre. Entonces, bueno, hay que estudiar sobre esto, a ver qué pasa y hacer experimentos para ver si logramos determinar por qué el efecto. Y finalmente, las implicancias que tienen nuestros resultados en el control. Lo que nosotros determinamos es que cuando se aplican estos entomopatógenos, que hoy en día se están usando como estrategias de control, principalmente para mosquitos, ¿sí? Inoculación de productos formulados a base de Bacillus thuringiensis, las poblaciones que tienen la bacteria son menos susceptibles. ¿Y qué pasa? Hoy en día lo que hacen los programas, es decir, la bacteria la produce una empresa biotecnológica que formula y recomienda aplicar cierta cantidad para lograr inmortalidad en la población. ¿Qué pasa? Esos ensayos se hacen en función a ensayos que se hacen en laboratorio, pero no se tienen en cuenta
estas otras interacciones que pueden haber, ¿sí? Entonces nosotros proponemos que se deberían evaluar las poblaciones que se quieren controlar para ver si está la presencia de la bacteria o no. ¿Esto qué implicaría? Porque nosotros si usamos y aplicamos de acuerdo a lo que dice el membrete, y el membrete fue, digamos, fue puesto a punto con una colonia no portadora, vamos a pensar que estamos controlando cierta cantidad de individuos, y si esa población tiene la bacteria, probablemente no es la cantidad que queremos controlar, y bueno, y tendría estas implicancias, ¿sí? Estaríamos utilizando un producto pensando que va a matar una cantidad, y no sería así. Entonces, bueno, como propuestas, también propuesta de este trabajo, es estudiar las poblaciones que uno quiere controlar, conocer cuáles son las relaciones que tienen estos insectos con otros microorganismos para hacer más efectivos las estrategias de control. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido, dormido. No les veo las caras. Pero bueno, sería todo hasta acá. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias a vos, Leonardo, por tu disertación, muy interesante, la verdad, este tema. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren ir haciendo preguntas también mediante el chat pueden hacerlas. Tenemos unos minutitos para responderlas. También aprovecho para agradecer a la Facultad de Ciencias Exactas, al Departamento de Biología por este espacio, también a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Investigación y Extensión que han colaborado en esto también. Se me pasó recién también agradecerles. Y yo tengo una pregunta para Leonardo. Sí. Sería si acá en San Juan, digamos, hay otros microorganismos, además de los que se han mencionado, que tengan más o menos la misma función. ¿Y se conoce algo sobre esto? No, en San Juan, relacionado con insectos, es una línea que estamos empezando a desarrollar. Por lo menos que yo conozca, que conozcamos en el grupo, se está trabajando en esta en particular, con Wolbachia, por bueno, sus implicancias y bueno, y el interés en particular en San Juan con mosca a los frutos, y probablemente se traspole a otras plagas más. Es decir, hoy en día la provincia también tiene otras plagas de mucha importancia, es decir, está en auge ahora la Lobesia botrana, la polilla de la vid, así que también nos interesaría abordar esa temática, pero solamente esta bacteria en particular. Otras no, por lo menos que yo sepa. Bien, bien, muchísimas gracias. De nada. Bueno, en los chats, felicitaciones. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, también puedo ir haciéndola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Leo. Muy Hola, ¿cómo interesante andamos? tu charla. Mira, tengo una consulta. ¿Han probado cultivar Wolbachia, o sea, fuera del mosquito, por así decirlo, con los entomopatógenos? No sé si hay Mira, el algo. cultivo de eso por ahí no sé si entré en detalle, me parece que me lo pasé, es intracelular obligatoria, vive sí o sí en la célula. Para eso se está tratando de desarrollar, hay líneas celulares de Aedes aegypti, ¿sí? Nosotros no tenemos acceso a eso y sé que se está estudiando, digamos, se está desarrollando para tratar de ver, pero la mayoría de los estudios se hace, digamos, dentro, es decir, con colonias de insectos infectados. Digamos, en el exterior del insecto hay muy poca información. Probablemente lo estén haciendo porque yo asocio es decir, con virus se hace porque hay células de Aegypti, cultivos celulares, que son muy costosos y bueno, difícil de mantener y todo. Pero bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad, ni con la gente de Mar del Plata tenemos esa capacidad de trabajar con cultivos celulares. Pero sería interesante ver qué pasa en un cultivo. Sí. Claro, sí, o sea, sería buenísimo si bien por ahí es difícil extrapolar de un cultivo celular a un organismo, como los mosquitos, pero por ahí, bueno, para determinar algún mecanismo de acción o algo como, Claro. por ahí como para responder un poco las preguntas estas que surgieron del trabajo tuyo bien, y del grupo. Claro. Sí, sí. Pero bueno, era una duda nada más por si sabías algo
de ese tema que se estaba haciendo o no. Claro, claro. Bueno, de ahí lo mejor para extrapolar sería, bueno, seguir trabajando con el mosquito. Sí. Con virus seguro, y hay bastantes trabajos publicados, pero con la bacteria en particular, la mayoría de los trabajos son digamos, trabajan con el insecto entre insecto y ven qué pasa, los fenotipos, pero es así. Eso más o menos tengo para decir. Dale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la pregunta. Bien, hay una pregunta también de la Secretaría de Investigación. Sí. La Leo dice, ¿se continúa con la suelta de especímenes para frenar el avance de Aedes? ¿O qué mecanismo de control tiene implementado el Proceno actualmente? El Procen por ahora solamente libera dos cosas, es decir, desde ya hace más tiempo y en escala mayor, la mosca de los frutos. ¿Sí? Mosca de los frutos para controlar Ceratitis capitata, que es la mosca de los frutos. Y después, digamos, no tan reciente, pero ya, digamos, todavía en desarrollo, está liberando un parasitoide que, digamos, este parasitoide en el campo lo que hace es busca frutos larvados y parasita ese fruto larvado. Es un microhimenóptero, una avispita que tiene un ovipositor importante, censa de alguna manera el fruto que tiene larva, y que es la foto que mostré al principio digamos, cuando hablaba del control biológico. Y, digamos, encuentra la larva y le inyecta un huevo de ella, digamos, y después de ahí se va a generar una nueva avispa. No crece la mosca. Y con mosquito, no, desde San Juan no hay nada de mosquito en realidad. No se hace liberación de mosquito. Y a nivel nacional hay una corriente, es decir, provincial también, por ahí hay algunas charlas, porque en San Juan tenemos un irradiador, se podría irradiar mosquitos y liberar mosquitos, pero el mosquito en particular tiene todo un contraste social y de ética, porque es decir, la mosca de fruto por ahí es un poco más fácil porque afecta el fruto. En el caso del mosquito, el cuello de botella que todavía no se logra es separar machos y hembras. Entonces, esta técnica implicaría, por ahora, si uno quiere irradiar y liberar insectos estériles, estaría liberando machos y hembras, por más que sean estériles, pero la hembra, digamos, que es el hematófago, seguiría picando y seguiría transmitiendo el virus. Entonces sería digamos, mandar a la población más mosquitos para que capaces de transmitir el virus. Entonces es un tema medio complicado. Por eso que esta técnica a través de la bacteria, que consiste en el bloqueo, digamos, tiene, digamos, esta importancia. Es decir, en este caso se liberarían, pero el mosquito no transmitiría. Entonces, y bueno, y acá en Argentina no, pero en otros lugares, en otros países sí se usa se usa combinación. En unos lados se usa técnica de insecto estéril solo, ¿sí? con mosquitos, anófeles principalmente, y en otros casos se combinan técnicas. Pero acá San Juan por ahora no. Hay un proyecto, en algún momento la dirección tuvo un proyecto de hacer uso del irradiador para trabajar con mosquitos, pero se puede avanzar, pero hay que trabajar mucho en la separación de macho y hembra para que la técnica sea, digamos, más aceptable por la comunidad, porque el macho no pica, la hembra sí. Entonces, si nosotros logramos separar de alguna manera macho y hembra, irradiamos macho y se libera macho, y ahí sí sería un buen método. Bien, gracias, Leo. Otra pregunta acá, preguntan qué tipo de virus se utilizan para el control de la población de mosquitos, si la utilización de bacterias no genera un riesgo de mutación que pueda generar enfermedades en humanos. Bueno, eso sí, siempre, virus no te puedo dar mucho detalle porque no manejo mucho el tema de virus. En cuanto a bacterias, generalmente lo que tienen los productos biológicos, que suelen ser muy específicos, y por eso se hacen todos estos estudios, en el caso de los patógenos para insectos,
tiene que pasar todo este proceso de, digamos, del insecto tener en su intestino ciertas proteasas que van a convertir a esta protoxina en la toxina, tiene que tener un receptor de membrana específico para la unión. Se hacen muchos estudios para ver si esto no pasa en humanos, y con Wolbachia más o menos similar. Lo que tienen, bueno, es claro, estos microorganismos que tienen una tasa de mutación importante, y bueno, y hay que tener ojo en eso, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso al momento de llegar a la aplicación, ¿sí? Y bueno, como todo puede fallar, ¿no? Pero la intención de todos los grupos que se dedican a esto es hacer el organismo, digamos, más efectivo para el control, ¿sí? Se está trabajando, las técnicas de control biológico ya dieron un paso en tratar de minimizar el uso de insecticidas químicos, que son más generalistas, que se sabe que nos hacen mal, no solamente a los invertebrados, sino también a los vertebrados también. Hoy en día también, es decir, se desarrollan productos químicos que son menos nocivos, y hay toda una corriente de trabajo para esto, y que cada técnica en particular tiene su aplicación. Todas las técnicas son complementarias, es decir, eso es un concepto que nosotros tenemos. No vamos en contra de ninguna, ni estamos, es decir, en realidad podemos hacer un poco más de propaganda por la que nosotros trabajamos, pero sabemos que todas son complementarias. Ante situaciones extremas, por ejemplo, de un brote grandísimo de dengue en un lugar, ¿y cuál es lo mejor? Echar insecticidas químicos. Maten a lo que puedan, van a matar fauna acompañante, pero hay que bloquear. En lugares que quizás se puede trabajar más tranquilo porque no hay brotes grandes, bueno, se pueden aplicar estas cosas. Ahí me fui un poco de tema, pero en realidad, volviendo a la pregunta inicial, se considera y se evalúa, y hay modelos predictivos en base a las mutaciones que tienen estos organismos de qué podría pasar, ¿sí? Se considera, pero son generalmente bastante específicos de ciertos organismos. Bien, bueno, muchísimas gracias, Leo, entonces. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo a quienes a quienes aún no han completado el formulario, que, bueno, para obtener el certificado tienen que completarlo, ahí lo han enviado anteriormente. Mediante ese enlace pueden acceder. Bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, muchísimas gracias por tu disertación y por tu tiempo, Leonardo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, a todos los que estuvieron presentes, muchas gracias por las preguntas. Y bueno, cualquier duda, inquietud, ya saben, bueno, más o menos saben dónde trabajamos, y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta o interés por, digamos, profundizar en estas temáticas, estamos disponibles. Muchas gracias.